Avanzamos al ritmo en lo que hace el mundo. Innovación. En compañía. 3 de la tarde, 30 minutos, estamos de regreso y una de las cosas que creo que nos llena de satisfacción es conocer proyectos que después de muchísimo tiempo no solo se dan a conocer, sino que triunfan en el campo que se están desarrollando y proyectos que además dejan el nombre de América Latina muy alto. Además, cuando hablamos de proyectos que son en pro de beneficiar a una población que tal vez tiene muchas más barreras que el resto, creo que se suman como muchísimas más alegrías, creo, que a estos éxitos. Es el caso de la startup ecuatoriana Speakly, que traduce el lenguaje de señas hasta en chino. Nosotros hemos contactado con su equipo y en la línea, bueno, en realidad vía Skype, tenemos a Hugo Jacome, ingeniero de sonido y acústica y co-creador de Speakly. Hugo, buenas tardes, bienvenido en compañía. Hola, ¿qué tal, amigos? Muchísimas gracias por invitarnos acá al programa. Es un gusto para nosotros poder compartir con todos este trabajo que estamos haciendo, como tú decías, en beneficio de las personas que necesitan una herramienta para poder comunicarse mejor. Para entender un poco, antes de entrar a conocer la historia de Speakly, queremos saber específicamente qué es Speakly y cómo es que puede ayudar a traducir el lenguaje de señas para las personas que tienen discapacidad auditiva a muchísimos idiomas. Bueno, Speakly es una plataforma de computación cognitiva. ¿Qué es esto? Es la inteligencia artificial, que ahora escuchamos bastante el término. Se la aplica para que por medio de una aplicación que está en los teléfonos Android y iOS, está en línea desde el 2017, la versión gratuita, y a finales de este año, a principios del siguiente, sale la versión de pago. Le permite a la persona básicamente estar conectada de 4 formas. La primera es que transforma las voces de quienes la rodean en texto en tiempo real. Y estamos trabajando en algunas mejoras de esta función para transformar incluso a lengua de señas. El objetivo jamás es reemplazar a un intérprete humano, ya que nada ni nadie lo hace mejor, pero sí es de brindar un poco más de independencia a estas personas. La segunda es que transforma texto a voz, luego también puede definir el entorno sonoro que rodea a la persona y avisarle sobre algo que esté pasando a su alrededor. Y la cuarta, por medio de unos brazaletes, leer la lengua de señas y transformar la voz y texto. Y todo esto funciona en 20 idiomas. Wow. Es decir, lo pensaron todo, absolutamente todo, porque justo Hugo te iba a decir, bueno, pero en este caso sería solo para que las personas que sí pueden escuchar entendieran el lenguaje de señas se les tradujera, pero es que también es viceversa, es para que las personas que tienen la discapacidad puedan entender lo que les rodea, las conversaciones, es decir, no solamente leyendo labios, que obviamente es una habilidad que han desarrollado muchísimos, pero que al final de cuentas no es como por decir una ciencia exacta. Sí, exactamente. El objetivo es darles, como te decía, mayor independencia, y eso involucra en trabajar desde varios aspectos, no solo la conversión de lengua de señas. Recordemos que es muy raro que las personas oyentes sepan lengua de señas, sí, salvo si tienen un familiar o un amigo, es poco común. Entonces, cuando ellos quieren usar su lenguaje, la gran mayoría oyente no comprende. Y el objetivo era romper esa barrera de comunicación. ¿Cómo empezó Speakly? ¿Cómo decidieron hacer una aplicación de este tipo? A ver, las investigaciones se remontan al año 2008. En realidad ya es una década en la que los 3 cofundadores que empezamos con esto estuvimos investigando sin saberlo cosas que años después se podrían unir en una plataforma de comunicación auditiva. Lenin Encalada, mi otro compañero, investigaba sobre un guante que las personas se colocaban y podía leer lo que son las letras del abecedario ecuatoriano. También Carlos Obando, el otro cofundador, estaba investigando en cómo
hacer aplicaciones móviles, pero que tengan un propósito social, ¿sí? Recordemos que en ese año, pues iPhone acababa de ser lanzado, todo era muy incipiente, pero él ya estaba trabajando en eso. Y en mi caso, como tesis de una universidad, luego desarrollé un trabajo que transformaba los sonidos, el entorno sonoro a imágenes, con dos fines. El uno, obviamente, para las personas con discapacidad, tratar de, en la medida de lo posible, decirle qué está pasando sonoramente a su alrededor, y otro con un objetivo de entretenimiento, porque a los músicos, bueno, yo soy músico también, nos encanta tener acompañamientos visuales en un show, pero estos acompañamientos siempre siguen un guión, y si tú quieres salirte del guión e improvisar, pues todo se desincroniza. Claro. Entonces este software crea imágenes en tiempo real de acuerdo a los sonidos sin ese limitante. Es impresionante, Hugo, pero ahora lo que entiendo es que Carlos, Hugo y Lenin eran 3 desconocidos trabajando cada uno por su cuenta. ¿En qué momento se encuentran ustedes 3? Bueno, Carlos y yo fuimos compañeros del colegio, de la secundaria. Ya, Lenin fue compañero de la universidad de Carlos, entonces la persona en común entre todos era Carlos. Hubo un reportaje en la televisión nacional acá en Ecuador sobre este trabajo que te digo, sobre los sonidos hacia imágenes, y Carlos nos plantea reunirnos en 2000, esto fue finales del 2015, inicios de 2016 tal vez, reunirnos y conversar sobre cómo unir estas 3 investigaciones en una sola plataforma que tenga una utilidad mucho más fuerte. Y ahí propiamente arranca el desarrollo. Entonces tuvimos que cuadrar 8 años de investigación de cada uno para poder sintetizar y definir qué es lo que exactamente queríamos hacer. Estamos conversando con Hugo Jácome, ingeniero de sonido y acústica y co-creador de Speaklis. Hugo, supongo que cuando empezaron a hacer las pruebas de esta aplicación y ahora que la tienen ya en la realidad, tuvieron contacto con personas con discapacidad auditiva. ¿Cuál fue su reacción? Sí tuvimos contacto con personas que tienen la discapacidad auditiva. En primera instancia, pues tal vez no muy convencidos porque han habido tantos intentos que involucren a tecnología, pero que tal vez no han tenido el efecto que ellos esperaban. Entonces, no digo que el nuestro lo tenga todo ya, pero está por un camino un poquito más seguro hacia poder satisfacer esas distintas necesidades de comunicación. Luego, cuando ellos ya empezaron a usar, empezaron a ver que pues tal vez tenía cierta utilidad, la respuesta ya empezó a ser distinta. Teníamos más apertura, un poco más de confianza y pudimos saber de primera mano cuáles son sus necesidades, qué es lo que ellos necesitan de la tecnología para poder desenvolverse mucho mejor. Claro, hoy, un año después de que Speaklis salió al mercado, existen alrededor de 3.500 usuarios en la plataforma, alrededor de 44 países. Hay que entender que hoy en día existen más de 470 millones de personas con discapacidad auditiva, al menos parcial. El punto hoy en día que tienen una versión gratuita al aire, por así decirlo, al uso, y que están por lanzar una versión de pago, ¿cuáles serían las diferencias entre estas dos versiones o cuáles serían las diferencias? Y sobre todo, ¿cómo puede mejorar aún más la comunicación entre personas con discapacidad auditiva y personas que no tienen este tipo de discapacidad? Claro, bueno, la primera versión, nosotros ahora que hemos actualizado un poco los números, esto sucede 24/7 en tiempo real, tenemos ya 6.254 usuarios. Wow. Y están ya en 78 países, es decir, se diseminó mucho más la cobertura. Y la principal diferencia es que la aplicación gratuita te permite acceder a las funciones por un tiempo limitado y probablemente no a todas las funciones. La aplicación de pago, en cambio, ya te permite acceder a todas las funciones con tiempo ilimitado, y además estamos trabajando en que la aplicación pueda funcionar con nuestro propio hardware, que anteriormente Speaklis trabajaba con hardware o brazaletes o accesorios que leían las señas de manufactureros de terceros, ¿no? Manufacturados por terceros.
pero ahora estamos trabajando en algo que es ya propio, y la aplicación, las proyecciones que tiene para mejorar es que lo que estamos construyendo en realidad es una red de recolección de información parecido al traductor de Google. Cada vez que uno usa el traductor de Google, aprende de cada interacción, y eso alimenta una base central que obviamente devuelve esa inteligencia la siguiente vez que tú quieras usarla. Entonces, en principio parecido. Con todos los usuarios que se vayan anexando a la plataforma va a ir sucediendo este proceso. Hugo, las personas que quieran conocer más información sobre Speakly, ¿cómo pueden hacer? Claro, pueden buscarnos en la página www.talovstudio.com. Es talovstudio.com, y ahí pueden encontrar mucha información sobre nuestra plataforma. Esto podría ser, y antes de despedir, una posibilidad, una realidad para, por ejemplo, poder utilizar tu plataforma en un salón de clases común, quiero decir, para integrar a las personas con discapacidad auditiva a un aula de clases común o con personas que no tienen discapacidad auditiva, para poder entender, por ejemplo, una exposición, una entrega de cualquier tipo de información. De hecho, sí. Nosotros arrancamos conversaciones con una universidad ecuatoriana que ojalá podamos implementar este sistema, porque gracias a la plataforma no es tan complicado como parecía antes, porque una persona oyente no puede estar en la misma sala que una persona con discapacidad auditiva y aprender en las mismas condiciones. Entonces, sí, esto esperamos verlo pronto. También, por ejemplo, ¿por qué la persona con discapacidad auditiva no puede conducir un auto? Claro que puede. Solamente hay ciertos arreglos que hay que hacerle a un auto, y la tecnología le puede avisar de qué es lo que pasa alrededor. Y no solo para la persona sorda. Hay muchas personas oyentes que les encanta ir con el radio a todo volumen y se pierden lo que pasa a su alrededor y están en una potencial situación de peligro. Entonces también tiene aplicaciones en esos campos. Todo esto siempre lo estamos poniendo en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, donde siempre estamos tratando de contar qué es lo que se podría hacer. También receptamos ideas, porque siempre creo que lo mejor es poder alimentarse del conocimiento de las personas para poder sintetizar y ver qué opciones son las que pueden funcionar. Es que me encantaría, Hugo, que pudiésemos conversar en un futuro próximo y hablar de que Speakly forma parte de las aulas de clases, de las universidades, de los colegios a niveles nacionales, es decir, que no se quede en Ecuador, que sea algo que se exporte a todas partes del mundo, y que al final podamos todos disfrutar de eso, y que haya muchísimo más interés por ejemplo, de parte de los gobiernos regionales, para que puedan utilizar esta herramienta que ustedes han desarrollado para integrar aún más a las personas que tienen algún tipo de barrera en, por así decirlo, en principio las aulas de clases, para allá en el resto de las cosas cotidianas, ¿no? Sí, claro, ese también es nuestro sueño, y es que menos del 1% de las personas sordas acceden a la universidad. Sí. Y una de las razones es que las instituciones no están preparadas. Por eso lo decía. La tecnología puede ayudar. La tecnología definitivamente ayuda a que estas personas estén ahí y busquen profesionalizarse, más opciones laborales, etcétera. Entonces estamos nosotros también trabajando muy duro, bueno, ahora empezando en Ecuador, pero ya hemos tenido algunos contactos y experiencias internacionales donde incluso a veces sucede, hay más interés que en el propio país de origen, ¿no? Eso pasa, dicen que nadie es profeta en su tierra, pero bueno, ya veremos, esperemos que no sea así, y que Speakly pueda sembrar unas raíces bien fuertes en Ecuador para extenderse no solamente por Latinoamérica, sino por el mundo. Hugo, un placer conocerte, la verdad es que estoy muy, muy contenta y conmovida de conocer Speakly, y me encantaría, como te dije, poder conversar pronto sobre los éxitos que tenga esta plataforma en las aulas de clases, en principio, para las personas con discapacidad auditiva. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de poder contar nuestro trabajo, y esperamos que todo siga viento en popa.
Muchísimas gracias, Hugo. Era Hugo Jacome, ingeniero de sonido y acústica y co-creador de la maravillosa aplicación y startup ecuatoriana Speaklis, que, bueno, le va a cambiar la vida o le está cambiando la vida a las personas con discapacidad auditiva. Es que yo siento que una vez somos capaces de entender que no somos los únicos que vivimos en este planeta y que todos tenemos diferentes condiciones para adaptarnos al entorno y que podemos como personas pensantes ayudar al otro y pensar en que es posible lograr a través de la tecnología y de todas las cosas buenas que esta tiene mayor integración. Ese día creo que vamos a empezar a ser sin duda pues un mejor planeta.